Enviaban cocaína por encomienda. Autoridades llevaron a cabo una serie de allanamientos para detener a una agrupación criminal que traficaba drogas a Europa y Australia. Uno de los detenidos es apodado el tramitador, quien falsificaba documentos que permitían a esta red criminal la exportación de sustancias. Enfermedades respiratorias están a la orden del día. Autoridades aseguran que se aproxima un incremento de casos de COVID e influenza. Guatemala es el país de la región más golpeado por el dengue. En el año han muerto 50 personas y hay 5 veces la cantidad de contagios que en 2023 funeral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo, soy Alexis Ponce, un gusto poder saludarles en este lunes arrancando la semana con toda la actitud. Doy la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan: Roxana Sánchez, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación, también Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Por este otro lado, Rodrigo Martínez, comediante, y Armando Mendoza, abogado. Esta es la información más destacada para hoy. ¿Y quién revisa las encomiendas dentro y fuera de Guatemala? Es una interrogante que tiene una respuesta clara, al menos en este caso, y también abre la puerta a un desafío, pues las estructuras criminales encuentran formas de evadir los controles de seguridad. Tal es el caso de los Courier, una estructura que enviaba cocaína por medio de encomiendas a los Estados Unidos y Australia. You've reached the police department's voicemail. Pay close attention as we update choices often as new and unusual circumstances arrive. Please select one of the following options. La revisión de encomiendas recae en varias entidades como la SAT, Aduanas, PNC, Mingov y hasta la Dirección General de Correos, que tienen procesos diseñados para detectar actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de narcóticos. Las estructuras criminales a menudo intentan explotar las vulnerabilidades de estos sistemas para evadir los controles de seguridad. Este es el caso de los Courier o los mensajeros, una red que se buscó desmantelar en un operativo denominado Napoli Australia. Los Courier, liderada por 2 extranjeros, se dedicaba a enviar mercadería a través de empresas que prestan el servicio de mensajería internacional. Algunos paquetes presuntamente contenían cocaína, con destino a Estados Unidos y Australia. Al menos 20 allanamientos realizó la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, en colaboración con el Ministerio de Gobernación y autoridades del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, en contra de la organización delictiva. Los involucrados fueron detenidos por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, tránsito internacional y falsedad material. Dentro de estos está un hombre al que llaman el tramitador, quien se encontraba frente a torre de tribunales ofreciendo sus servicios. Desempeñaba un papel clave en la tramitación o falsificación de documentos que permitían el funcionamiento eficiente de la red criminal. Pero ¿cuál era la forma de operar de la estructura denominada Napoli Australia? Desde 2022 a la fecha, los integrantes de la estructura utilizaron empresas de mensajería y transporte de carga para enviar mercadería consistente en productos de limpieza con un doble fondo. Dentro de los mismos introducían la droga, especialmente cocaína. El epicentro estaba en un edificio llamado Napoli, donde tenían las bodegas alquiladas. Asimismo, se dedicaban a la distribución de droga al menudeo, como metafetamina, cocaína y marihuana, entregando los pedidos a diferentes zonas y municipios de Guatemala. Realizaban también distribución en negocios que funcionaban como saunas. Estas acciones criminales las realizaban en las zonas 2, 5, 6, 8, 9 y 10 de la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, San José Pinula y Boca del Monte. Con imágenes de Oscar Vázquez y Luis Machá, reportó Andrea Domínguez. Y vaya ingenio el de esta estructura, que finalmente ha sido puesta al descubierto por parte de las autoridades. Después de varios tiempos de investigaciones, han logrado dar en el punto un golpe fuerte a estas estructuras criminales. Ingeniosas, Roxana. Sí, bueno, ingeniosas podemos decirlo, pero no es algo nuevo, ¿verdad? Se ha sabido desde hace tiempo que existen este tipo de encomiendas, si le queremos llamar así. Y sí, han usado peluches, Coca-Colas, variedad. Aquí están usando productos de limpieza
algo muy curioso, ¿verdad? Que estemos enviando nosotros productos de limpieza a Australia y a Estados Unidos. Eso pudo llamar la atención de las autoridades, pero el problema radica, según pregunté y leí un poco, es que cómo controlar la cantidad de millones de paquetes que se envían de esta manera, ¿verdad? Se tiene que tener un mejor control, un sistema más sofisticado para poder encontrar este tipo de paquetes, ¿verdad? Porque son millones. Desde la pandemia, el envío por courier, por mensajería local, como sea, se incrementó. Por supuesto. Y algo que llama la atención, Omar, también es la accesibilidad, porque hacían repartos en distintas zonas del área metropolitana. Claro, mira, yo no dudo que esto sea como consecuencia de las acciones que las fuerzas de seguridad están tomando. Recordemos que precisamente para este bono 14 empezaron a desarrollar lo que se le conoce como el plan Centinela. Entonces, ahí sí que los delincuentes son tan astutos, ¿verdad? Que la policía les cierra una puerta y ellos abren 3. Aquí el llamado también es a la ciudadanía para que no se dejen engañar, porque esos engaños a través de encomiendas no es nuevo, como lo decía la compañera, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a las fuentes de información que sean fidedignas. En este caso, la veracidad. Impacto Directo pues es una fuente veraz donde usted definitivamente va a estar bien informado. Y es que ha llamado mucho la atención la manera de operar, también el nombre de este operativo, Napoli, Australia, y como lo mencionábamos, siempre hay nuevas técnicas, siempre buscan cómo tratar de burlar las medidas de seguridad. Sí, de hecho, secundando lo que decía la licenciada Roxana, es importante también hacer una revisión a los courier internos, a los famosos delivery. Como decía, a partir de la pandemia hay una serie, tal vez voy a generalizar y está mal que lo haga, pero si te das cuenta hay una cantidad de empresas de delivery en moto. Y yo me pregunto, ¿será que se revisan esas cajas que llevan al hombro si realmente lo que llevan es comida o alguna encomienda? Entonces, también a lo interno creo que hay que meter un poquito más las uñitas. Claro, y es que esta estructura también hacía los repartos o las entregas en el área metropolitana. Ese es otro punto interesante también donde la investigación debería llegar, Armando. Y lo que sucede es de que con ese tipo de situaciones, secundando lo que han dicho los 3 compañeros acá, es de que este tipo de estructuras abusan de la necesidad del ciudadano que está buscando una fuente de empleo. Tiene moto, venga, lo contratamos. Mire, solo lleve este paquete de su nombre con su EPI y mándelo para tal lugar. ¿Qué está pasando? Están utilizando datos verdaderos de gente humilde que por ganarse 50, 100 quetzales en el día, si bien les va, están poniendo en riesgo su integridad, no solo física, sino también la integridad personal, porque la libertad pues no tiene precio. Y sí han habido casos de que al primero que detienen es a la persona emisora o remitente del paquete. Armando, ¿y qué pasa en estos casos? Me contratan a mí para llevar un paquete, he optado a ese puesto de trabajo que están ofreciendo, me pagan 25, 50 quetzales, yo lo llevo, me detiene la policía y resulta que es un ilícito. Es bien delicado porque si bien es cierto, la Constitución establece que hay inviolabilidad de la correspondencia y un paquete, un envío es correspondencia. Una vez diga de y para, entonces, ¿qué pasa si te detienen un puesto de registro, la CGI? Bueno, revisamos y aparece un cuadro y que adentro presuntamente lleva un kilo de pasta denominada cocaína. Pues hace todo el procedimiento, mientras dura la investigación y a verificar si es o no tu responsabilidad o participación activa, consignado por el tráfico, almacenamiento y distribución. Y también el encubrimiento en un delito como este de narcotráfico es un delito bastante duro, pues es un delito grave. Lo que me podría ayudar en todo caso sería revelar quién fue la persona que me contrató, a dónde fui yo a recoger ese paquete. Y es ahí el punto, y eso qué bueno que tocaste ese tema, y eso es importante porque Ministerio Público, sí me consta, tiene un buen equipo multidisciplinario de protección a testigos, pero la gente por no decir quién me contrató, prefieren purgar la pena de prisión o purgar prisión preventiva en lo que se dilucida todo el procedimiento. Pero sí, Ministerio Público me consta que tiene buenos paneles para poder proteger a la persona que quiere decir, mire, fue él, está en tal lugar, en tal habitación o ubicación. Y sí, brindan esa protección para evitarte la prisión
que no debes purgar por haber buscado un trabajo que tristemente no fue el idóneo. Por supuesto, una necesidad. Y acá hay que tener cuidado porque si le citan en un lugar público, por ejemplo, ¿a quién van a ir a buscar ahí? O no se tiene el dato de la persona que ha hecho la entrega de esa encomienda. Así que hay que estar alertas ante todas estas señales porque no todo lo que brilla es oro. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Impacto Directo. Muy atentos a esta información, autoridades de salud advierten sobre un incremento en los casos por enfermedades respiratorias del COVID-19, todo ello a consecuencia de la temporada de lluvia. Los más afectados son niños, adultos mayores y personal de salud. Derivado de la baja protección de la población, las aglomeraciones de personas, las lluvias y la falta de uso de mascarilla cuando se tiene gripe, los casos de COVID, influenza y otras enfermedades respiratorias han incrementado en los últimos días. Personal de salud ha señalado que el número de visitas de pacientes con síntomas de COVID, influenza, virus respiratorios sincital y enfermedades respiratorias han incrementado en las últimas semanas, principalmente en las áreas de pediatría. Autoridades del Ministerio de Salud aseguran que los centros de salud también presentan una elevación de pacientes por este tipo de enfermedades. Actualmente, la variante de SARS-CoV-2 que circula en el país es la Omicron, siendo la JN1, BQ1 y la BF7 variantes que se consideran más contagiosas, mismas que las vacunas y refuerzos que la población se colocó no protegen, pues estaban hechas para el virus que originó la pandemia del COVID-19 en 2022. Obviamente la vacuna que nos pusimos era una monovalente, o sea que solo cubría al COVID original. Las vacunas modernas son bivalentes, o sea, significa que tienen una copia, un spike, que es una estructura pico del cuerpo del COVID original, y tienen que ponerle una Omicron. Nosotros acá en Guatemala no tenemos acceso a bivalentes, pero sí considero que la vacuna mundialmente va a estar disponible para todo el mundo, ¿verdad? Porque la protección de la vacuna monovalente para cepas Omicron, si bien existe, es baja, ¿verdad? Los médicos del sistema hospitalario del país aseguran que ante este brote se han visto afectado principalmente el personal sanitario de los hospitales, lo que hace que estos tengan una licencia para ausentarse y recuperarse de estas enfermedades, lo que afecta el flujo de atención médico dentro de los nosocomios. En cuanto a la elevación de casos de influenza y COVID en menores, el Ministerio de Salud señala que esto se debe a la falta de vacunación. También es importante la vacunación de niños con todos los biológicos que corresponden a su edad, porque eso también evita la circulación de bacterias, por ejemplo, como el neumococo, Haemophilus influenza, que son bacterias respiratorias también y que pueden provocar neumonías fuertes en niños, incluso hospitalizar a los niños y algunos, pues lamentablemente, fallecer por este tipo de bacterias. Las autoridades de salud prevén que en las próximas semanas se pueda generar un alza más notable en enfermedades respiratorias y virales. Esto derivado a las aglomeraciones de las personas que buscan protegerse de la lluvia en ciertas áreas, así como los contagios que se dan dentro de las escuelas, oficinas y otros espacios de convivencia común, lo que propagan los virus como el COVID. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Esdras Laz. Hay que estar muy atentos, seguir las recomendaciones de las autoridades y cuidarnos para evitar los contagios. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Iris Casali, ella es epidemióloga. Doctora Casali, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. ¿Qué tan vulnerables somos los seres humanos a estos virus o estos virus se han vuelto mucho más fuertes que nos contagian más rápido? Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que los virus respiratorios existen desde hace muchísimo tiempo entre los seres humanos. Recuérdense ustedes lo que fue la gripe española, que fue una influenza, que fue hace ya muchísimos años. Recordémonos también que en el transcurso del tiempo hemos tenido altas y bajas de influenza, no solamente en el mundo, sino en Guatemala también.
El COVID es otro de los virus que ahora podemos hablar, pero también hay rinovirus, sincitial respiratorio, que son virus que nos afectan no solamente a nivel respiratorio superior, sino también a nivel de los pulmones. Entonces, estos virus existen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué es que ahora hablamos más de ellos? ¿Será que nos volvimos más vulnerables? ¿O será que ahora tenemos más herramientas para hacer diagnósticos? Ahora tenemos más posibilidades de hacer diagnóstico rápido. Ya ve que estas pruebas que tenemos caseras nos permiten hacer diagnóstico no solamente de COVID, sino también de influenza. También están los diagnósticos moleculares, que son estos hisopados que nos hacen en los hospitales o laboratorios y detectan una gran gama de virus respiratorios relacionados. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que como vino el COVID, entonces tuvimos mucho más precaución, estuvimos más conscientes. Sí, ¿será que ahora que estoy con un cuadro gripal, esto puede ser COVID? ¿O será que esto puede ser influenza o un sincitial respiratorio? Entonces, no es únicamente que hay más virus, sino que ahora los diagnosticamos más. Además de que nuestra población, los seres humanos ahora vivimos más tiempo. La edad, la vida media es mayor, la gente muere más tarde, las personas enfermas duran más y mejor, en una mejor forma de vida, pero son vulnerables a estos virus. Doctora Casali, ¿cómo podemos identificar en casa si tenemos una influenza o bien otro tipo de virus o estamos padeciendo el COVID? ¿Siempre es importante ir a los servicios médicos antes de nosotros decir, bueno, creo que tengo este padecimiento? Es una excelente pregunta. De hecho, lo primero que tenemos que considerar es ¿qué pasa si a mí me da una de estas infecciones? Vamos a hablar de forma corta sobre influenza versus COVID. La influenza, a diferencia de COVID, tiene tratamiento. Entonces, si yo tengo una influenza A, yo tengo posibilidades de tomar un tratamiento que va a hacer que yo lo pueda tomar rápido, bajen o acorten los síntomas, pero sobre todo disminuya la transmisibilidad del virus. Entonces, es importante saber si tengo influenza porque puedo hacer algo por ella. ¿Qué sucede con COVID? Es importantísimo también. Si bien yo no tengo tratamiento para el COVID específicamente en Guatemala, pues podemos nosotros decir, bueno, tengo COVID, no se lo quiero contagiar a nadie más, entonces tanto con influenza como con COVID, yo voy a procurar disminuir el riesgo de transmisión a otros. Doctora, yo sé, entre adultos eso es posible realizarlo, pero ¿qué aconsejaría usted en el caso de los niños? Pues la población escolar está llevándose a cabo normal, ¿verdad? Todos los chicos están yendo y ahí es fácil el contagio. ¿Qué recomendación podría, por favor, en su expertise, darle a los colegios para tratar este tipo ya con niños, con adolescentes en los colegios? Bueno, dividámoslo entre adolescentes y niños. Con los adolescentes me parece a mí un poco más sencillo porque el adolescente es una persona que tiene posibilidades de expresarse un poco mejor que un niño. Puede decir lo mal que se siente, lo puede decir de una forma más clara y en base a eso los colegios pueden determinar cuál de estos niños se encuentra más enfermo o enfermo y mandarlo a casa inmediatamente. Debemos procurar que la persona que se encuentra enferma se separe del resto de los niños para evitar mayor contagio. El otro punto fundamental es que hay que reforzar en los niños la higiene de manos y desde el punto de vista de prevención, hacer que los niños tengan la vacuna de influenza. Eso es fundamental. Los colegios es importante que tengan claro que hay épocas, hay como ciclos. Por ejemplo, en esta época sabemos que en Guatemala nuevamente se empieza a incrementar el COVID, mientras que en los meses pasados tuvimos influenza muy alta. Entonces, si sabemos esto, es importantísimo que entendamos que la higiene de manos va todo el año, que el uso de la mascarilla cuando hay alguno de los niños enfermos, hay que colocársela. En cuanto a los niños es un poco más difícil porque recordemos que los niños, sobre todo los pequeños, casi siempre tienen moquitos en la nariz. Entonces es importante que hablemos con los padres. Si ellos notan que hay un cambio mayor en el niño, está más irritable, tiene más moquitos, empezó con tos, entonces
a solicitarles que no los envíen, porque entonces el riesgo de contagio a sus compañeros es mayor. La meta, recuérdense ustedes que es cuando tenemos procesos infecciosos, es evitar la transmisión a otros. Eso es lo que queremos evitar. Y lo evitamos teniendo a la persona enferma con aislamiento de mascarilla en casa, teniendo las aulas ventiladas y además vacunándonos. Eso es importante. Gracias, doctora. Le pido que nos dé unos minutos. Vamos a hacer la pausa. Al regresar estaremos hablando de otra de las alertas que tienen las autoridades de salud, los contagios por dengue. Ya volvemos aquí por Guatevisión. De vuelta aquí en Impacto Directo por Guatevisión, transmitimos también en nuestro Facebook Live para que usted dé seguimiento y hablemos ahora al alto número de casos de dengue que se registran en el país. Guatemala se ha convertido en la nación con más víctimas mortales a nivel centroamericano. Más de 50 personas han perdido la vida este año a causa del dengue. La mitad de víctimas mortales son menores de edad, según el monitoreo del Ministerio de Salud. A la fecha, 43.320 casos de dengue han sido identificados en el país. Esta cifra representa un incremento del 6% en comparación a la misma fecha del 2023. En cuanto al tema de fallecidos, en las 27 semanas epidemiológicas analizadas, llevamos un total de 50 casos. Esto representa un incremento de 5.8 veces más casos que el año pasado. La mayoría de casos acumulados los tenemos en toda la parte de nororiente y suroriente del país, además de lugares como Baja Verapaz, Quetzaltenango en toda la parte de Boca Costa, Escuintla y acá en el área metropolitana. Entre las conclusiones del Ministerio de Salud se encuentra que los más afectados son menores de 15 años, con un énfasis en el grupo de niños entre 5 y 9 años de edad. El mosquito Aedes aegypti podría proliferarse durante las próximas semanas, debido a que con la temporada lluviosa es común que el agua estancada se convierta en criadero de esta especie transmisora del dengue. Autoridades recomiendan realizar limpieza constante en patios, eliminar agua estancada y focos de basura para evitar la reproducción del mosquito. Para Impacto Directo, con imágenes de Daniel Samayoa, Rosemary Ávila. El dengue. 50 personas han perdido la vida. Seguimos conversando con la doctora Iris Casali para entender lo que está ocurriendo. Y al igual que la primer pregunta que le hacía relacionada con la influenza y el COVID-19 y todos estos virus, el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, ¿es más fuerte ahora que antes o qué está ocurriendo en nuestro país? Bueno, hay que considerar que el cambio climático ha sido una pieza clave en todo esto. Piensen ustedes que este cambio climático ha hecho que tengamos fuertes lluvias, épocas de sequía importante y que el mosquito entonces se está haciendo cada vez más y más, digamos, adaptado. No es que sea más fuerte, sino se adaptó mejor al área urbana, porque es que ya no tiene dónde vivir. Entonces en el área urbana es más sencillo ahorita. ¿Por qué? Porque tiene los charcos, tiene las pilas, tiene las llantas con agua, tiene los floreros. Todo esto favorece a la reproducción del virus. ¿Por qué es que se da en la época de lluvia? De hecho, nuestra época de lluvia podríamos decir que empieza entre junio y julio y va terminando probablemente en octubre, si bien nos va, porque todavía en diciembre hemos tenido lluvia. Esta forma de mantener las lluvias en nuestros países hace que nosotros tengamos mucho más riesgos de tener mosquitos que se pueden reproducir. El mosquito tiene la posibilidad de albergar en su intestino 4 tipos distintos de dengue, del 1 al 4. Entonces, si a mí me dio el virus 1, todavía me puede dar el 2, el 3 y el 4. O sea que, y que cada vez que me da uno y el siguiente, aumenta la posibilidad de severidad o de gravedad. Doctora, ¿cuáles son los síntomas principales? Porque hemos conocido muchos casos de personas que no van de inmediato al servicio de salud y esto complica el poder atenderlas. ¿Qué debo ver yo en casa si presento estos síntomas o alguien de mi familia está con la sintomatología? Bueno, recuérdense que del dengue se dice mucho el quiebrahuesos, duele el cuerpo.
duelen los músculos, duelen las articulaciones, duelen los ojos, duele atrás de los ojos, duele la cabeza. O sea, yo diría que es un virus que da dolor, pero además de eso puede dar como un rash, como que fuera un salpullido, da un rash que pica, da prurito, y también puede dar síntomas gastrointestinales, es decir, vómitos, pero también puede dar diarrea dependiendo del serotipo que tengamos. Entonces, vean ustedes que el dengue puede dar una manifestación de muchísimo dolor de cabeza, de cuerpo, pero también puede dar lesiones en la piel y también puede dar lesiones gastrointestinales. Doctora, tanto la situación que estábamos observando antes de lo del dengue, como ahora, desde su plan profesional, hacerle esa recomendación a la gente sobre la automedicación, porque tenemos como esa cultura de que luego un dolor de cabeza, una náusea, va uno con el analgésico. Por favor, desde su profesión, que nos pudiera instruir en esto. Excelente pregunta. Fíjense que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que cuando hay fiebre y malestar, hacemos dos cosas. Una es tomar antibiótico y la otra es tomar un antiinflamatorio. Lo primero que debemos considerar es que cuando tenemos enfermedad, estamos con fiebre y malestar, lo que debemos tomar son medicamentos para bajar la fiebre, pero además hidratarnos. Tomemos muchos líquidos, porque uno de los temas con el dengue es que nos deshidrata, máxime si hay diarrea, eso y la fiebre nos puede deshidratar. Por supuesto que si alguien tiene vómitos no va a estar tomando líquidos, se puede dar un antinauseoso para evitar esto, y si aún así no logra parar los vómitos, tienen que consultar. Es importantísimo que una vez nosotros estemos tomando el medicamento para la fiebre, estemos tomando líquidos, si estos síntomas se hacen cada vez peores en cuanto a que tenemos más náuseas y vómitos, ya no nos podemos hidratar, tenemos que consultar, porque uno de los problemas serios del dengue es que nos deshidrata a tal punto que puede haber un problema de tipo renal. ¿Qué otra cosa sabemos del dengue? Fíjense ustedes que el virus nos infecta, pero el cuerpo hace una reacción tan fuerte contra el virus que esa misma reacción es la que a nosotros nos afecta. Entonces, no solamente bajan las plaquetas que sirven para coagular, sino que el hígado se inflama muchísimo. Y puede ser que el hígado esté tan inflamado que hagamos una cosa que se llama falla hepática. Entonces el hígado ya no funciona. Doctora, buenas tardes nuevamente. Se habla mucho ya de los síntomas, de cuando ya tenemos síntomas, pero es conocido de que dicen que cuando una persona ya tiene los síntomas del dengue no se puede tomar ningún tipo de medicina hasta saber el resultado exacto si es portador del dengue o no. ¿Hay algún tipo de medicamento o algún tipo de medicina preventiva para, sabiendo que estamos en época de dengue, poder prevenirlo, doctora? Mire, desafortunadamente no hay algo que nosotros podamos tomar o inyectarnos para evitar el dengue. De hecho, la vacuna que existe para dengue funciona en aquellas poblaciones donde nadie ha tenido dengue. Por ejemplo, si a mí nunca me ha dado, me va a funcionar. Pero no nos va a funcionar en nuestro país porque la gran mayoría de nosotros en algún momento nos dio dengue y no lo supimos. Porque entre el 85 a 88% de las personas, o sea, 85 de 100 personas, ya tuvimos dengue y no nos dimos cuenta. Fue asintomático, no tuvimos síntomas. Y cuando nos vuelve a dar a nosotros dengue de nuevo, entonces este dengue a nosotros nos puede dar un dengue más severo. Y como repito, más dengue es peor. ¿Qué hacemos para prevenirlo? Bueno, estas son medidas que yo llamaría comunitarias. Es decir, si yo en mi casa procuro no tener charcos de agua, procuro que las reposaderas estén tapadas, procuro que la pila
no esté destapada también, o que se esté moviendo el agua. Si yo tengo fuentes, es preferible mantenerlas secas en estos días, y si yo las mantengo con agua, pues es importantísimo tener un motor que esté moviendo el agua. El otro punto es que, ¿por qué digo que es comunitaria? Porque el zancudo necesita de un espacio no muy grande para transmitirse. Entonces se transmite en vecindades, no es que va a volar el zancudo de aquí a 1 kilómetro, se transmite en vecindades cercanas. Si le dio dengue en mi casa y vuela a la casa vecina, y en esa casa vecina hay agua que está reposada, ahí va a poner huevos, ahí van a haber larvas y van a salir zancudos que van a picar a otras personas, y este mosquito que tenía dengue ya picó a otra persona, y ese mosquito que llega pica a esa persona y lleva el dengue a otro lado. Entonces, piense que a mayor número de mosquitos, más posibilidades hay de tener dengue. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de evitar tener esta agua reposada. Doctora Casali, gracias por acompañarnos en Impacto Directo, por darnos toda esta explicación relacionada con el tema. Creo que hemos resuelto muchísimas de las dudas, así que nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más.